Buenos días, clase. Hoy comenzamos el tema 2, que se llama Clima y Vegetación en Canarias. Antes de comenzar a ver el clima de forma específica en Canarias, es necesario que repasemos algunos conceptos que probablemente ya tengan olvidados porque no los ven desde primero de la ESO. Entonces vamos a comenzar para luego aclarar un poquito de vocabulario para a continuación pues ya centrarnos de forma específica en el clima de Canarias. Vamos a empezar por aclarar dos conceptos que son fundamentales en el estudio del clima, que son el tiempo atmosférico y el clima. Son dos conceptos que, aunque a priori pueden significar lo mismo, pues se refieren a momentos de la atmósfera diferentes. Bien, en un primer momento tenemos aquí que es la definición de tiempo atmosférico, es decir, yo le formulo una pregunta: ¿qué es el tiempo atmosférico? Pues el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera sobre un lugar determinado y en un momento concreto, es decir, el estado de la atmósfera ahora mismo, aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tiempo hace? Bueno, pues yo me asomo a mi ventana y ahora mismo, a esta hora de la tarde, pues hace un tiempo nublado. ¿Eso qué quiere decir? Que en una hora, por ejemplo, en este mismo sitio, el tiempo pueda variar y pueda ser soleado. Bueno, como tenemos aquí en la imagen, pues aquí lo que tenemos es una previsión para el tiempo. Aquí lo que tenemos es que el miércoles a las 9 de la mañana, que fue cuando yo tomé esta fotografía, pues el tiempo en Santa Cruz de Tenerife era mayormente nublado y había una temperatura de 16 grados. Y después, en la parte inferior de la imagen, observamos la previsión para los siguientes días. Bueno, en esta imagen lo que tenemos es un pequeño esquema de lo que es el tiempo atmosférico. Como les decía, la definición, pues el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar determinados. ¿Y cómo puede ser el tiempo? Pues en función de la temperatura, pues puede hacer calor o puede hacer frío. En función del viento, es decir, del aire en movimiento, pues puede hacer un día muy ventoso o un día poco ventoso. En función de la humedad, es decir, la cantidad de vapor que hay en el aire, pues puede ser un día en el que haya muchísima humedad o en cambio que sea un día muy seco. O en función de las precipitaciones, es decir, ¿qué son las precipitaciones? Pues las precipitaciones es la cantidad de agua que cae desde la atmósfera a la superficie terrestre, ¿vale? Y puede caer o se puede precipitar de tres formas: mediante lluvia, granizo o nieve. Bueno, pues en función de si llueve, si graniza o si nieva, pues diremos el tiempo que hace en ese momento. Pues ahora mismo en Santa Cruz pues está lloviendo, o ahora mismo en La Orotava está granizando. Pero siempre tiene que ser eso, el tiempo es algo inmediato, algo que está ocurriendo ahora mismo y aquí en el lugar en el que estamos. Bueno, pues el segundo concepto que era necesario aclarar pues es la definición de clima. ¿Y qué es el clima? Bueno, pues el clima es el estado medio de la atmósfera sobre un lugar durante al menos un periodo de 30 años, ¿vale? Es decir, ya estamos calculando medias, es decir, si durante esos 30 años se suceden pues numerosas precipitaciones, pues diremos que es un clima lluvioso. O si durante esos 30 años apenas existen precipitaciones, pues diremos que se trata de un clima seco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos calculando el estado de la atmósfera en un periodo de tiempo muy, muy largo, que son esos 30 años, mientras que con el tiempo lo que hacíamos era ver el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar concreto, lo que estaba pasando ahora mismo aquí. Y así, en función de la asociación de los tipos de tiempo, se van formando los climas. Y según el clima en el que nos encontremos o el que estemos hablando, se van sucediendo las estaciones, como tenemos aquí en la imagen. Pues la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Hay zonas climáticas en las que solo gozan de dos estaciones, lluviosa y no lluviosa, ¿vale? Hay otras zonas en que únicamente tienen estación fría y estación calurosa. ¿Vale? Dependiendo del tipo de clima, pues se suceden unas u otras estaciones. Bueno, otra cuestión que tendremos que aclarar son las ciencias que estudian tiempo y clima. Por ejemplo,
La meteorología es la ciencia que estudia el tiempo atmosférico, es decir, cuando nosotros vemos las noticias, que al final siempre sale el tiempo, esas personas que nos predicen el tiempo que hará, pues en un lugar determinado, por ejemplo en España, pero si se fijan también nos dan el tiempo por provincias o por zonas. Bueno, pues estos son los meteorólogos, que son las personas que estudian el tiempo, es decir, el estado de la atmósfera. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, lo que observamos es que el tiempo predominante ese domingo 9 de octubre en toda la península era soleado, mientras que en las Islas Canarias, si observan esa misma imagen en la parte inferior izquierda, vemos que el tiempo es nublado. Si observamos la imagen de la derecha, vemos que el otro meteorólogo pues está señalando una zona en la que aparece la letra B. Eso lo veremos más adelante cuando veamos la presión atmosférica. La letra B significa borrasca o zona de baja presión. Las zonas de bajas presiones pues se asocian a un tiempo inestable, a borrascas que traen aparejada lluvia, tormentas, vientos, ¿vale? Entonces, si observan ese mapa, bueno, pues vemos que sobre todo el norte de la península ibérica, en ese domingo, a las 2:30 de la madrugada, pues se verá azotado por una tormenta. En cambio, en ese mismo mapa, si observamos la zona del sur de la península, a la altura de Azores, Islas Canarias, Mauritania, vemos que aparece representada una letra A. La letra A se corresponde con lo que se denominan en geografía los anticiclones. Los anticiclones son zonas de altas presiones, ya lo veremos más adelante también, y están asociados a buen tiempo, de acuerdo a tiempo soleado, a tiempo estable, a tiempos con ausencia de vientos, etc. Bueno, y en esta imagen vemos que la ciencia que estudia el tiempo atmosférico es la climatología. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda lo que tenemos es los climas de la península ibérica, la sucesión de climas, pues durante todo el año, es decir, en invierno, en primavera, en verano, en otoño. Y por otro lado tenemos un mapa de la península ibérica en el que se observa la distribución climática por zonas. Pues vemos que, por ejemplo, en la zona de la cornisa cantábrica pues posee un clima oceánico. Vemos que la zona del interior de la península pues posee un clima continental salpicado, sobre todo en las zonas que coinciden con cadenas montañosas, pues con un clima de montaña. Observamos en la región de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, en rojo un clima árido, y luego vemos la zona de Andalucía y toda la parte del litoral de Valencia y Cataluña, y junto con las Islas Baleares, pues que posee un clima mediterráneo. Aquí nos falta, porque no he conseguido la imagen, pues el clima de las Islas Canarias, que es un clima subtropical. Pero bien, ¿nosotros de qué nos valemos para determinar si un tiempo es de una forma o el clima es de otra forma? ¿Qué variables son las que tomamos como referencia? Bueno, pues esas variables se llaman los factores y los elementos del clima, y son los que nos sirven para definir el tiempo o el clima que hace en un lugar. Por ejemplo, en esta imagen vemos que los elementos del clima pues son las temperaturas, la humedad y precipitaciones, la presión atmosférica y los vientos. Y los factores del clima, es decir, aquellas variables que influyen en el clima, pues son la latitud, la distancia al mar o continentalidad, que también se llama, la altitud y la orientación o el relieve. Bueno, pues vamos a empezar por definir los factores del clima. Estos pues son los agentes o los elementos o las variables, como prefieren llamarlo, que cambian o que influyen en el comportamiento del clima. ¿Y cómo influyen en el clima? Bueno, pues según su interacción, es decir, según la forma de comportarse entre ellos o cómo actúan entre ellos cuando se mezclan varios, o según su presencia, es decir, si están más presentes en una zona que en otra zona. ¿Y cuáles son esos factores del clima que acabamos de definir? Bueno, pues por un lado tenemos la altitud, que es la distancia vertical de un punto en relación al mar, al nivel del mar.
El siguiente es la latitud, que es la distancia desde cualquier punto del planeta al ecuador, y suele medirse norte o sur en función del hemisferio en el que nos encontremos. Por otro lado está la distancia del mar o la continentalidad, es decir, cuanto más cerca estemos del mar, las temperaturas más suaves van a ser, porque bueno, ya lo veremos más adelante, el mar produce un efecto atemperante, ¿vale? El mar regula las temperaturas. Por otro lado está otro factor, es el relieve, ¿vale? El relieve, pues que son los elementos las formas del relieve que lo que hacen es modificar o condicionar también el clima. Por ejemplo, como tenemos aquí en la imagen, pues las nubes cuando se desplazan, pues si chocan con una montaña, en esa montaña pues descargan la lluvia, ¿vale? Pero veremos de qué otras formas influye el relieve en el clima. Bueno, pues vamos a analizarlos ahora uno a uno. En primer lugar, pues vamos a ver la altitud. Y la definición de altitud, que se lo adelanté antes, pues es la distancia en vertical de un punto respecto al nivel del mar. ¿Cómo influye la altitud en el clima? Bueno, pues por ejemplo, si tenemos en cuenta la temperatura, pues vemos que la temperatura disminuye a medida que subimos en altura. Es decir, en concreto, cada 100 metros de ascenso la temperatura disminuye 0,6 grados. ¿Cómo afecta la altitud a las precipitaciones? Pues por ejemplo, las precipitaciones aumentan con la altura. Es decir, cuanto más alto o cuanto más nos acercamos a la cima de una montaña, mayor será la humedad y por lo tanto mayores serán las precipitaciones. ¿Y cómo influye la altura en la presión? Bueno, pues la presión atmosférica disminuye con la altura. Así que tenemos que la temperatura disminuye, la presión disminuye y las precipitaciones aumentan. Vamos a ver ahora la latitud. Vamos a definirla en primer lugar. Bueno, la latitud, como les decía antes también, es la distancia existente desde el ecuador a cualquier punto del globo terráqueo. Y se mide norte y sur. Es decir, si nos encontramos en el hemisferio norte, pues diremos, si estamos, por ejemplo, a 30 grados, latitud norte. O sur, si nos encontrásemos en el hemisferio sur. ¿Cómo influye la latitud en el clima? Pues por ejemplo, si observamos tenemos en cuenta las temperaturas, pues vemos que en el ecuador la temperatura es más cálida que en los polos. ¿Y esto a qué obedece? Pues a que los rayos del sol caen de forma perpendicular sobre el ecuador. Por lo tanto, hacen mucho más calor en esa zona o inciden más fuerte en esa zona. Es como estar cuando vamos a la playa a las 12 del mediodía. El sol pega muchísimo más fuerte que a lo mejor a las 5 o a las 6 de la tarde. Bueno, pues eso se obedece a la forma en la que caen los rayos solares, ¿vale? Si observamos la imagen vemos que el sol proyecta sus rayos de forma oblicua en el resto de zonas del planeta. Por eso se distinguen, como vemos en la imagen, pues diferentes zonas en función de sus temperaturas. Tenemos en el centro, con un color un poquito más oscuro, lo que es la zona cálida, que se corresponde a la zona situada entre los polos y que engloba el ecuador. Después tenemos una zona templada que se encuentra situada entre los polos y los trópicos. Y luego, por último, tenemos la zona fría, que es la zona que demarca los polos. Bien, ¿cómo influyen las precipitaciones? Bueno, pues igual que la temperatura. Cuanto más cerca estamos del ecuador, mayores van a ser las precipitaciones, porque mayor va a ser la cantidad de humedad, ¿vale? Si se fijan en el planisferio que está situado en la parte superior, observen la parte del planisferio que es en la que se ubica entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y que engloba también el ecuador. Fíjense que a pesar de que hay otras zonas del planeta que también reciben aportes lluviosos importantes, pero la mayor cantidad de temperatura se aglutina en esa zona intertropical que les acabo de decir. Por lo tanto, temperaturas y precipitaciones son superiores en el ecuador y disminuyen a medida que nos alejamos. El siguiente elemento que vamos a ver es la distancia respecto al mar, también
también conocida como la continentalidad. Y no es otra cosa que la distancia que existe desde un punto respecto al mar. ¿Vale? No tiene que ver con la altitud, no es una distancia vertical, sino es más bien una distancia en horizontal. Es decir, cómo influye el mar cuanto más cerca o más lejos estemos de él. Bien, el mar, en general las zonas de agua tienen un efecto regulador del clima. Eso obedece a que el agua absorbe y desprende calor a diferente ritmo que la tierra o que las rocas. Por ejemplo, la tierra absorbe y desprende el calor de forma mucho más rápida. El agua, por el contrario, pues lo hace a mayor lentitud. Por lo tanto, se establece una diferencia de temperatura en la costa entre las zonas de tierra y las zonas de agua. Esta diferencia de temperatura es lo que provoca los vientos locales, las brisas marinas. Es más, durante el día, si observamos, la tierra está más caliente y el aire que hay sobre la tierra, como pueden observar en la imagen, en la parte superior, en esas líneas rojas, pues bien, el aire que hay en la tierra pues asciende. ¿Y qué hace ese aire cuando asciende? Pues deja un hueco, deja sitio para que el aire que llega del mar y que viene cargado de humedad y que por lo tanto es mucho más seco, ocupe ese lugar. ¿Y qué pasa durante la noche? Miremos la imagen de abajo. Pues durante la noche pasa algo contrario. Vale, durante la noche el mar o la temperatura del mar es más caliente que la de la tierra. Por lo tanto, el aire caliente asciende y deja sitio para que el aire más frío que procede de la tierra ocupe ese lugar. Bueno, el último de los elementos que vamos a ver es el relieve. El relieve terrestre pues, es el término con el que se conoce o con el que se determina las formas que tiene la corteza terrestre. Pues, es decir, pueden ser las montañas, pueden ser rocas, pueden ser lagos, ¿vale? Pueden ser valles, mesetas, etc. Estas formas de la corteza terrestre pues, actúan tanto sobre las temperaturas como sobre las precipitaciones. ¿Y cómo influye? Bueno, pues si observamos en la imagen vemos que en los sectores más altos la temperatura es menor que en los lugares que están más próximos al nivel del mar, ¿vale? Y además hay mayores diferencias de temperatura en altura durante el día y la noche, por eso que les decía antes del efecto atemperante del mar. También en la altura las precipitaciones pues son mayores. ¿Por qué? Porque ustedes observen la imagen de nuevo, imagínense desde la zona de la izquierda el aire procede del mar. El aire procede del mar y por lo tanto, como viene del mar, viene cargado de humedad. Cuando llega a la montaña, esas nubes chocan y comienzan ese ascenso. Y al comenzar el ascenso, esas temperaturas, ese aire que venía un poquito más cálido del mar, se va enfriando. Se va enfriando y se va condensando. Entonces las gotitas de lluvia, digamos que se van juntando. Y cuando alcanzan una medida de aproximadamente medio centímetro, ya no pueden con el peso. ¿Y qué hacen? Por efecto de la gravedad, pues se precipitan y por eso llueve, ¿vale? Y se pueden precipitar pues en forma de agua, como es la lluvia, en forma de hielo, como es el granizo, o en forma de nieve. Y una vez que han soltado el agua, pues bajan secas por la otra vertiente de la montaña. Como ven ahí en la imagen, la vertiente de la montaña que recibe los vientos se llama la ladera de Barlovento, mientras que la otra vertiente por la que baja ya el aire sin humedad, por lo tanto ya las nubes han descargado el agua y baja un aire cálido, pues esa vertiente, que es más seca, se llama la vertiente de Sotavento. Bueno, hemos terminado ya de ver los factores del clima y ahora vamos a ver los elementos. Yo les decía que eran las dos variables que influían en el clima o en el tiempo. Bien, ¿qué tenemos o cómo podemos definir los elementos del clima? Bueno, pues son
los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y que explican pues, tanto el tiempo como el clima de un lugar. ¿Y cuáles son estos elementos o los más comunes? Bueno, pues son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Bueno, pues todos estos son los que condicionan el tiempo y el clima de una zona. Comenzamos por la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor existente en el aire. Se mide con el termómetro y se expresa, por lo menos aquí en España, en grados centígrados. ¿Cómo influye la temperatura en el clima o en el tiempo? Bueno, pues como les decía antes cuando vimos la altitud, pues que la temperatura desciende a medida que aumenta la altura. Es decir, si nosotros subimos una montaña, pues cada 100 metros de ascenso la temperatura bajará 0,6 grados. Vale, por otro lado, que también lo vimos antes, la temperatura es mayor cuanto más nos aproximamos al ecuador y por lo tanto hace mucho más frío a medida que nos alejamos del ecuador y nos acercamos a los polos. Las precipitaciones. Bueno, pues la precipitación o las precipitaciones es el agua que cae de la atmósfera sobre la superficie terrestre y se lo puede hacer pues de tres formas: en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. El aparato que sirve para medir la cantidad de lluvia que cae de la atmósfera se llama pluviómetro y la unidad de medida serán los litros por metro cuadrado o los mililitros. Vale, ¿cómo influye las precipitaciones en el clima o en el tiempo? Bueno, pues algo hemos adelantado antes, ¿verdad? Las precipitaciones se incrementan a medida que nos aproximamos al ecuador. Y además también las precipitaciones aumentan en altura, como les expliqué antes cuando vimos el relieve. Volvemos a las imágenes, fíjense la ladera de Barlovento, ¿vale? A medida que va ascendiendo ese agua que procede del mar, ese aire se va enfriando, la humedad se va condensando cada vez más, las gotas de agua cada vez alcanzan un tamaño mayor y cuando llegan a los 0,5 centímetros, pues se precipitan. Y es cuando se produce el fenómeno de la lluvia, de la nieve o del granizo. ¿Vale? Y luego en el mapa de abajo pues es el mismo planisferio que teníamos antes, es la distribución de las precipitaciones en el planeta. Y si observan, como les decía, en la zona del Ecuador es la que recibe la mayor cantidad de precipitaciones del planeta, pues fíjense esos colores azules en las zonas situadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Bueno, la presión atmosférica pues es el peso que tiene una columna de aire sobre la superficie terrestre. El aparato que se utiliza para medir el peso del aire pues es el barómetro y se expresa, o la unidad de medida son los milibares. ¿Vale? La presión media es de 10-13 milibares. Bien, ¿cómo influye? Bueno, pues la presión atmosférica o la presión del aire pues varía también con la temperatura. ¿Por qué? Pues porque el aire caliente tiende a elevarse y por lo tanto cuando el aire se eleva la presión baja, porque decíamos antes que cuando veíamos la altitud que la presión es más baja en altura. Por otro lado, el aire frío, pues decimos que caliente sube, pues el frío, ¿qué hará? Pues bajará. Y por lo tanto la presión atmosférica subirá. ¿Por qué? Porque a medida que descendemos en altura, la presión atmosférica pues sube. Digamos que lo hace a la inversa, ¿de acuerdo? Bien, de ahí que tengamos los términos bajas presiones y altas presiones. Por ejemplo, observamos el mapa, que fíjense la letra B. Bueno, pues cuando hay una zona de bajas presiones, fíjense en los milibares. Si yo le decía que lo normal son 10-13, pues fíjense, en las zonas que están cerca de la letra B, fíjense la presión que tienen, 900 y pico milibares, ¿verdad? Y además fíjense que esas líneas que las rodean cada vez están más cercas. Bien, pues eso significa, nos está diciendo que estamos ante una zona de bajas presiones y que por lo tanto el tiempo es inestable y por lo tanto se producirán borrascas, tormentas, tiempo lluvioso, tiempo ventoso, etc. En cambio, si observamos un poquito más abajo la letra A, eso es lo que se conoce como una zona de alta presión.
es una zona de alta presión y por lo tanto, fíjense, esas líneas están cada vez más separadas. Bien, esas zonas de altas presiones ya les decía antes que se asociaban a qué tipo de tiempo, pues a tiempo bueno, ¿vale? A tiempo soleado, generalmente ausencia de viento, sino unas ligeras brisas, pero por lo general el tiempo es bueno cuando se produce una zona de altas presiones o anticiclón, que también se denomina así. Bueno, pues continuamos con la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que existe en el aire. Lo medimos con un aparato que se llama el higrómetro y se expresa en tanto por cien. ¿Vale? Pues la cantidad de humedad en el aire es del 50%, del 80% si es mucha. Incluso en el Ecuador llegan a alcanzar zonas el 90% de humedad que te da la impresión de que ni siquiera puedes respirar. Bueno, ¿cómo influye? Bueno, pues si la temperatura es mayor, la humedad también va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el aire caliente contiene más humedad que el aire frío. ¿Vale? La humedad, como les acabo de decir, es mayor a medida que nos aproximamos al Ecuador. ¿Por qué? Pues porque la temperatura en el Ecuador es superior, ya que los rayos solares inciden de forma perpendicular. Bien, aquí en la imagen, observen, tenemos la distribución geográfica de la humedad sobre el globo terráqueo. Y excepto algunas zonas, fíjense de nuevo, ¿vale? Las zonas situadas entre la latitud 30 norte y 30 sur, que es la que se corresponde a las zonas intertropicales y a la zona ecuatorial. Ahí es donde se ubican pues, las zonas de mayor humedad del planeta. Bueno, y por último veremos el viento. El viento es el aire en movimiento. El aparato con el que se mide la intensidad en la que sopla el viento es el anemómetro y se expresa la unidad de medida del viento son kilómetros hora o metros por segundo. Pero hay otro aparato que sirve para medir la dirección del viento, que seguramente lo habrán visto 1000 veces, que es la veleta. Bueno, ¿cómo influye el viento en el clima? Bueno, pues el modo en el que el aire se mueve, pues evidentemente afecta al clima. ¿Por qué? Porque los vientos, ya lo veíamos antes, que había vientos que transportaban calor, que ascendía o que transportaban el aire un poquito más frío, pues precisamente por eso, porque el viento transporta calor y las temperaturas frías de un lugar a otro y por lo tanto transfiere unas condiciones climáticas de una zona geográfica pues a otra zona. En el planeta pues hay algunos vientos que soplan de manera constante. Ahí, por ejemplo, los tienen en la imagen. Los más conocidos pues serán para nosotros los vientos alisios, ¿vale? Que soplan en dirección suroeste, ¿vale? Es decir, soplan desde las Islas Canarias pues en dirección hacia el continente americano. Por eso cuando veíamos cuando vimos el año pasado la conquista de América, pues veíamos que los navíos en el viaje de ida pues solían recabar aquí en las Canarias para aprovechar los vientos alisios. Otros vientos que soplan de manera permanente pues son los vientos del oeste. Luego tenemos otro tipo de vientos estacionales, es decir, que solo soplan en unas épocas determinadas del año, como son los monzones, etc. Bueno, pues hasta aquí la sesión de repaso. Bueno, ustedes pensarán que me he vuelto loca con este vídeo tan largo, pero sí es verdad que era necesario que repasaran conceptos y yo creo que estaban bastante verdes con esto. Aunque no lo crean, hemos ido muy rápido. Me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero por lo menos lo más importante lo hemos visto. Entonces ahora pues les enviaré una hojita con ejercicios que no serán del libro, porque sí es verdad que esto no lo tenemos en el libro, puesto que ya les digo que son conceptos que se ven en primero de la ESO. Entonces les marcaré una serie de tareas para que reafirmen estos conceptos. Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene y saludos y ánimo siempre.